Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Cómo podemos saber si nuestros hijos comen con ansiedad? A veces cuando servimos un plato que es muy apetitoso y somos muchos comiendo en casa, creo que todos comemos un poco con ansiedad, ¿no? A ver si me voy a quedar sin mi ración y bueno, pues esos gestos, ¿no? Como, ay, ponme a mí primero, un poquito más, ¿no? Y me has puesto un trocito muy pequeño. Creo que eso es algo que nos pasa habitualmente a la mayoría, sobre todo cuando tenemos en la mesa alimentos que nos gustan mucho. De ahí a tener ansiedad por la comida, bueno, pues va un trecho largo. Digo porque esto en el caso de los niños a veces es muy evidente, ¿no? Un cumpleaños infantil en el cual, cuando se da la salida para poder empezar a comer, empiezan a ramplar, ¿no? Un poco con todo al plato y luego ya comen tranquilamente. Pues esos niños que comen con ansiedad, algo que deberíamos vigilar y aprender a detectar para acompañar y enseñar a los niños, pues en ese caso podríamos decir que son niños a los cuales la comida no llega ni al plato, va casi directamente a la boca. Están buscando un refugio, un algo especial en esa comida. Y hay varias señales que nos pueden dar pistas, ¿no? A nivel habitual. Cuando los niños, por ejemplo, solo están pensando, acaban de comer y ya están pensando en la siguiente comida que vamos a preparar, ¿no? A ver esto si va a ser bueno o no, y además están al mismo tiempo picoteando y tal. No es una cuestión de hambre, no tienen hambre porque acaban de comer, sin embargo, siguen comiendo y siguen pensando en la comida. En esos casos, muchas veces, esa relación con la comida está basada en ese sentimiento o esa sensación de ansiedad interna, que no es comer ansioso, ¿no? De comer rápido, 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 sino que hay algo que les está generando preocupación y ellos lo calman con la comida. Podrían calmarlo haciendo deporte, podrían calmarlo jugando videojuegos. A veces también coinciden, ¿eh? Que cuando uno falla, tiran del otro. Y en esos casos, evidentemente, tenemos que ayudarles a gestionar o a reconocer qué es lo que está pasando. Hay momentos del día en los que esa ansiedad o ese comer con ansiedad aparece con más frecuencia y suele ser la tarde-noche. Una por cansancio, otra porque vienen del colegio y pueden haber tenido, bueno, pues alguna experiencia no tan satisfactoria, ¿no? Pues o que el profe les haya preguntado y no les haya salido bien, o que no hayan tenido hechos los deberes, por la razón que sea, o que se hayan peleado con un compañero, por la razón que sea. Si nosotros detectamos que todas las tardes cuando llegan a casa ese ímpetu, ¿no?, por comer, a veces, ojo, porque podemos tener dudas porque eligen alimentos saludables, pero la cantidad que se comen ya no es saludable. Podrían ser frutos secos, podría ser chocolate negro, podría ser fruta en algunos casos, por ejemplo, arándanos o frutas como las uvas pequeñitas que puedan estar comiendo como si fuesen pipas. Esos alimentos se suelen asociar, incluso siendo saludables, a la ansiedad por la comida. En otras ocasiones las elecciones son más tirando a lo que se suelen llamar alimentos satisfactorios para el cerebro, es decir, que premian de alguna manera los receptores de felicidad y que hacen sentirse mejor. Suelen ser alimentos ricos en carbohidratos de absorción rápida, en grasas, a veces no muy saludables, y en azúcares, a veces en sal. Y ahí depende también del paladar de cada niño. Aquellos que sean más golosos tenderán a alimentos más dulces, helados, golosinas, por ejemplo, galletas, el chocolate que os he dicho antes, y otros que son más de paladar más salado pueden tener mayor tendencia por consumir quesos, embutidos,
frutos secos, sobre todo si son salados, patatas, otro tipo de alimentos más saladitos, ¿no? Y en ese caso podemos tener diferencia. Es decir, los niños que comen con ansiedad o que tienen ansiedad generada o asociada a la alimentación no siempre hacen las mismas elecciones, algo que, como os digo, también a veces nos puede despistar. Lo que muchas veces nos da pistas es que se come en exceso, más cantidad de la que realmente les correspondería, y muchas veces se sirven 2 veces o más de una, por lo menos. En ese caso, bueno, pues ¿te ha servido una ración suficiente? Pues no hace falta otra. Ay, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y entonces es cuando se supera muchas veces esa cantidad que realmente se necesitaba. ¿Por qué? Porque todavía necesitan esa sensación de calma, ¿no? O de felicidad que les proporciona ese alimento, y lo asocian a su ingesta y por lo tanto siempre tienen tendencia a comer mayor cantidad. Estos niños que tienen ansiedad por la comida muchas veces se muestran irritables cuando no consiguen la comida con la rapidez que ellos les gustaría, o si se les niega el acceso a la comida en un momento determinado. Es decir, imaginaros que no, es que tenemos que salir rápido, que tenemos que ir a comprar un libro o a hacer una cita en el médico o lo que sea, y no hay tiempo para... pues parece como un volcán, ¿no?, en erupción, y ese sentimiento de frustración hace que se aviven pues esos sentimientos que aplacan con la comida. Por lo tanto, a veces eso también nos puede ayudar a detectar. ¿Y por qué estoy todo el tiempo diciéndonos que nos ayude a detectar? Pues porque nosotros tenemos, por un lado, que detectar problemas de conducta alimentaria en nuestros hijos que pueden agravarse con el tiempo. Por ejemplo, los niños que comen con ansiedad a veces pueden ser comedores nocturnos, comer a escondidas, ocultar los alimentos. Pueden tener otras prácticas que se asocian muchas veces, como os digo, a trastornos de la conducta alimentaria que pueden irse generando con el tiempo, y a veces pueden necesitar otras formas de gestionar ese estrés o esa ansiedad que les genera alguna situación. Podemos intentar, por ejemplo, mejorar el estrés con actividad física. A veces da muy buen resultado utilizar una actividad que les desestrese, que les requiera cierto cansancio, o yo qué sé, pues si es que lo que tienen es que desestresarse, igual pues darle con una raqueta al frontón, pues les quita todo ese estrés y se olvidan de la comida. Así que hay veces que esa detección a tiempo de estas conductas que pueden desencadenar, como os digo, en un trastorno de la conducta alimentaria a largo plazo, podemos transformarlas en nuestro beneficio. Son niños que suelen, cuando enganchan con el deporte también o con la actividad física, suelen tener mucho ímpetu, muchas ganas de mejorar, además, y de jugar más, porque les gusta esa energía, la canalizan en la actividad física, así que buscamos otros recursos. Y a veces hace falta pues un equipo multidisciplinar, psicólogo, médico, nutricionista, para conseguir corregir ese tipo de conductas alimentarias, tratando de buscar cuál es el origen. Si nosotros esos alimentos que generan mayor tentación para calmar ese estrés no los tenemos en casa, evidentemente podemos ofrecer otros que sabemos que mejoran ese estrés, por ejemplo, por su contenido en triptófano. El plátano, los lácteos, el yogur puede ayudar a calmar, el consumo de huevos. Hay alimentos que mejoran la síntesis de las sustancias que necesita el cerebro de los niños, y no ayudan para nada los aditivos alimentarios que pueden generar el efecto contrario, ¿no?, de excitación, de excitabilidad del sistema nervioso.
a esos niños que se refugian en la comida con ese hambre emocional, en este caso generado por el estrés o la ansiedad. Es importante no dejarles solos a la hora de comer, es decir, compartir el momento de las comidas de manera distendida. No se trata de vigilar, sino de compartir. Si es la hora de la merienda, merendamos juntos, y eso da buenas ideas y deja pozo, ¿no?, también en esa educación, y además puede hacer sentirse mejor también al niño porque se ve acompañado, se ve apoyado y compartiendo ese momento. Si nosotros nos dedicamos exclusivamente a vigilar y a recriminar lo que está haciendo, vamos a conseguir el efecto contrario. Es algo que no deberíamos hacer en estos casos, sino explicar, enseñar o tratar de investigar cuál puede ser el origen de ese comportamiento, pero siempre acompañando. Incluso si yo me tengo que poner la merienda, pues igual me pongo una infusión mientras mi hijo merienda, pero estamos charlando y viendo, compartiendo ese momento, que suele ser, como os digo muchas veces, un momento ahí clave de refugio en esa alimentación. Así que es importante no solo que vigilemos, sino que sepamos también cómo actuar y cómo ayudar a evitar las tentaciones y el pasarse comiendo, ¿no? Cuando estamos compartiendo las comidas siempre es más difícil. Si nosotros le dejamos al niño solo, imaginaros que le dejamos que se coma un helado, pues igual se come 2 o 3 o la caja entera si es de servirse, y además dándole ahí run 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 a la cabeza al mismo tiempo porque está solo merendando. Evidentemente esto lo podemos asociar más a los niños adolescentes, pero a veces pasa también en niños más pequeñitos. En diferentes etapas de la edad infantil podemos tener diferentes problemáticas, ¿no?, asociadas a esa ansiedad con la comida. En un lado son más independientes, en el otro dependen más de nosotros, pero podemos estar ahí dudando de qué le pasa al niño, que no come bien o no come igual que antes, o mira, es que ahora come demasiado de repente. Bueno, diferentes tipos de conductas que podrían estar asociadas al estrés o a la ansiedad. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.